Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta quinta edición del Encuentro Nacional de Estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas 2020. Como bien saben, esta es una edición especial del evento y la verdad es que estamos muy felices y agradecidos de que incluso a la distancia sigan manteniendo su apoyo con nosotros. Esperamos de todo corazón que disfruten cada una de las ponencias que se presentarán a lo largo de la semana y se lleven un bonito recuerdo de este quinto aniversario. Y pues sin más, primera llamada, comenzamos. En primer lugar, contamos con la participación de Diana Alejandra Granjero Nava, licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Entre sus áreas de interés se encuentran el trato español del siglo de oro y las narrativas hispanoamericanas del siglo XIX y japonesa del XX. En esta ocasión nos acompaña con su ponencia titulada Celosos burlados, hacia el centro de la risa de un entremés moretiano. Bienvenida, Alejandra, adelante. Hola, muchas gracias por el espacio. Quiero agradecer al comité organizador porque hacer este tipo de eventos de manera virtual es bastante complicado. Y bueno, las piezas teatrales acerca de maridos cornudos fueron muy populares durante el siglo de oro debido a sus características irrisorias, especialmente las obras de breve extensión. Cito: bastante frecuente en el entremés es la situación del marido engañado sin que ni siquiera se dé el cuenta de su deshonra, enfrentado con una mujer y un amante, o más, astutos. Es una víctima de las burlas y acepta esto con ciega estupidez, de modo que ni siquiera se plantea el problema de la venganza del honor. Fin de cita. En el presente trabajo trataremos el entremés de El retrato vivo de Agustín Moreto, donde esta burla de la mujer casada al marido celoso constituye el tema central de la pieza. Nuestro objetivo consistirá en analizar el desarrollo del engaño y las funciones de los personajes dentro de este para lograr una aproximación a los elementos cómicos que Moreto utiliza en la pieza. Veremos cómo todos estos se desenvuelven en torno a lo que vamos a denominar el centro de la risa. El argumento del entremés consiste en el plan del personaje de Doña Juana para escarmentar a su esposo que la cela de todo cuanto pasa. Cita a Lobato. Se parte, pues, de una situación de exaltación que no necesita otro motivo detonante de la acción que el cansancio de una situación de anormalidad, o sea, el marido celoso, que se arrastraba sin haber hecho nada por cambiarla hasta el comienzo de la pieza, es decir, la ejecución del plan. Fin de cita. Este engaño genera la risa en el espectador porque con el público y los burladores, conscientes de, cito a Sáez, unas circunstancias concretas a las que es ajeno el protagonista, se crean momentos cómicos. Fin de cita. El público observa la situación, reía debido a los personajes, tirando de la nariz de Cosme y sacudiéndolo, y se convierte en parte del engaño. La que se provoca, cito a Pinto, no es una risa cómplice del público o lector, sino una risa de superioridad. Fin de cita. El objetivo para burlar estará colocado detrás de un marco, donde durante toda la representación, y simulará ser un retrato. Es precisamente la acción de sacarlo al tablado lo que provoca la risa del espectador, ya que el actor no está apareciendo como un personaje más, al menos no de forma directa, sino como el retrato de uno. Está siendo cosificado por medio del diálogo de un personaje en la escena y también por el espectador que participa de la acción. Al, cito, enfocar con el zoom y poner un espejo deformante delante de un personaje determinado para caricaturizarlo, fin de cita, la risa se centra en él mismo y todos los otros personajes en el tablado tendrán la función de contribuir a que el plan de desquite de Doña Juana se vea cumplido. Ahora bien, según la idea de que, cito a Lobato, las funciones en el entremés representan un papel constitutivo fundamental y su número limitado permite aislarlas y estudiarlas en sí mismas, desentrañando la estructura de cada pieza, fin de cita, procederemos a esbozar un esquema actancial a partir del modelo de 6 actantes de Anne Oversfeld. Esto nos servirá para explicar la posición de cada personaje y por qué el centro del engaño y de la risa es Juan Rano. Y bueno, vamos a mirar el esquema de la siguiente manera. Para explicar el esquema y develar cómo está funcionando el engaño, tenemos lo siguiente. La casilla de 1 está representada por Doña Juana. Para precisarlo, vamos a colocar aquí el fastidio de la mujer. S estará representada por Doña Juana también, quien va a burlarse de su marido, que es O, ayudada por los otros personajes, A. El único beneficiario del engaño es la mujer,
y curiosamente la casilla del oponente está vacía, debido a que nadie le impide lograr en lo absoluto su cometido. Podríamos pensar que Cosme debería ocuparla, pero se ha creído el embrollo y por ende se convierte en la representación irónicamente viva del engaño. Cito Oberfeld: el objeto puede ser abstracto o animado, pero en cierto modo metonímicamente representado en escena. Ahora bien, ya que tenemos este esquema, vamos a subrayar el objeto, el triángulo resaltante S o A, y le cambiaremos un poco los nombres. Aquí podríamos llamar el burlador, burlado, y los cómplices, debido a la necesidad de explicar que en este entremés el propósito del sujeto es burlar, y eso lo convierte en un burlador. El propósito de los ayudantes es colaborar en este engaño, convirtiéndose en cómplices del burlador, y el engaño está, como ya lo dijimos, representado por el personaje burlado. Y bueno, sabemos que cito, en la comedia se castiga a los sospechados, mientras que en este entremés son los sospechados los que castigan. Fin de cita. Cada personaje tiene un propósito establecido en el desarrollo de la obra. Todos aquí juegan un papel. Cito: Bernardo: luego le sacarán, porque primero han de venir a verme sin recelos, aquellos mismos de quien tiene celos, porque, según con ellos he tratado, todos han de apoyar que está pintado en su misma presencia. Fin de cita. Todos han acordado previamente con la esposa el ser partícipes del engaño. En este sentido, aparte de las burlas que ya ejercen por sí mismos hacia Cosme en cuanto sale en escena, se agrega la instigación de doña Juana para que siga la ridiculización al marido. Cito: Bernarda: enhorabuena, cada uno señale cada imperfección que tenga y cantando se la diga para que enmendarse pueda. Fin de cita. Así, cito a Miaja de la Peña, la falsedad y la burla, la mentira o la patraña son los medios como los personajes habrán de intentar conseguir lo que anhelan. Fin de cita. El personaje de doña Juana aparece como el más ingenioso, ya que fue treta suya la creación de todo el embrollo. Cito a Serafín González: en la tradición cómica, el personaje ingenioso se caracteriza porque logra engañar al necio. Fin de cita. Doña Juana está obrando en la medida en que las características de su tipo lo establecen. Cito a Fernández o Blanca: las más de las veces las mujeres casadas del entremés se muestran superiores a los hombres de los que se burlan o a los que engañan. Fin de cita. Las otras figuras también lo hacen y se valen en la mayoría de los casos de la utilería que llevan al salir al tablado. El pincel del pintor, los lazos de regalo que lleva el cortesano para doña Juana, la espada del valiente, etc. Cada una de estas cosas no resulta risible por sí misma, sino por su función dentro de la burla al marido. Por ejemplo, cito: sale cortesano y dale unos lazos de tocado. Cortesano: ya que puedo sin susto, bella Juana, entrarte a hablar, pues no está aquí Juan Rana, toma estos lazos, que tu matrimonio no lo ve. Cosme: estos son lazos del demonio. Cortesano: toma, ya que está ausente tu marido. Fin de cita. En estos diálogos se presenta una burla indirecta por parte del cortesano. Más adelante tenemos la amenaza que, si bien no se le dice directamente a Rana porque se supone que no está destinada a afectarlo. Cito: valiente: dicen que tiene celos el salvaje, y así quisiera para que trabaje esta pobreta. Tienta la espada. Cosme: yo le estoy temblando. Fin de cita. A manera de una burla más explícita, tenemos a los objetos atacando a la figura de Rana, empuñados por sus propietarios mediante acciones que no salen de lo habitual porque, por ejemplo, se está corrigiendo o limpiando una pintura. Estas acciones normales son las que causan risa. Cito: pintor: está quedito, píntale. Cosme: ya yo me estoy quedo, no me hagáis mucho mal. Pintor: no tengáis miedo porque esto no ha de ser más que un retoque. Fin de cita. En este sentido, también encontramos a las mujeres que sacuden a Rana para quitarle el polvo. Podríamos suponer que se utilizó algún objeto para ello e incluso plantear un plumero, debido a su definición a partir del diccionario de autoridades como, cito, mazo o atado de plumas que sirve para quitar el polvo. Fin de cita. Y la escena ocurre así. Cito: Bernarda: hola niñas. Dos damas: señora. Bernarda: aquel retrato es de mi Juan Rana y el polvo le limpia. Sacan el retrato metido dentro de un marco. Mujer segunda: de no comer con las colores lacias viene el retrato. Bernarda: el polvo lo pintado desfigura, dadle bien porque aclare la pintura. Cosme: las dos me han sacudido que es contento, mas como esto pintado no lo siento. Fin de cita. Dice Ignacio Arellano que, cito, hay vestidos no ridículos en sí mismos, pero risibles cuando los usa quien no debe, instaurando una desproporción
y revelando las pretensiones ilusorias del personaje. Fin de cita. Ya hemos dicho que los elementos que caracterizan a los personajes no dan risa, sino lo que se hace con ellos. En este sentido, el elemento que más risa debe provocar en el momento de su aparición es Cosme o su retrato, según se vea. Las figuras de los entremeses se caracterizan por, cito a Asensio, apariencia estrambótica y exterioridad provocante a risa. Fin de cita. La imagen de Cosme sería un ejemplo de esto, ya que, a pesar de que su vestuario sería de un hombre medianamente acomodado, considerando que, cito, con firmeza regala, fin de cita, su atuendo resulta verdaderamente cómico y escandaloso debido al marco que lo rodea y lo hace pensar que de verdad es el retrato que mandó a hacer su mujer. Como hemos podido ver, el centro de la risa en el entremés será la figura de Cosme. Cito a Arellano. La risa opera sobre unas víctimas ofrecidas al receptor directamente o a través de la mediación de los burladores. Fin de cita. Si la figura de este causaba risa desde su aparición, conforme salen las demás figuras y llevan a cabo acciones para degradar a la primera, la risa va en aumento. Cito a Alpinciano. La risa tiene su asiento en fealdad y torpeza. Fin de cita. Aunado a las burlas externas y su aspecto, Cosme tiene otro elemento que lo hace dar todavía más risa. La mayor parte de sus diálogos, sobre todo en la primera mitad del entremés, son ignorados por los personajes y casi convertidos en apartes porque el público es el único que parece enterarse de ellos, ya que, aún después de haber hablado, nadie le presta atención. Cito a Mujer Primera. Solo le falta hablar, y aunque no habla, parece que se sale de la tabla. Fin de cita. Moreto le devuelve la voz cuando aparece el hombre del correo, quien curiosamente trae consigo una carta suya anunciando en dónde se encuentra, porque, como podemos recordar, lo único en casa es su retrato. Será el cortesano quien deje en claro que ya es posible escucharlo. Cito, Bernardo, ¿no miras su retrato? Cortesano. En él se escucha, cierto que es un gran dibujo. Fin de cita. A pesar de que el retrato parece ya tener voz, la risa vuelve cuando el cortesano remarca la idea de que es un gran dibujo. En cuanto Juan Rana ya es escuchado, la negación de sus peticiones también provocará risa, porque, aun como parte del engaño que lo convirtió en un retrato, no puede comer o va a arruinarse la pintura. La prohibición de la comida en favor de mantener la burla se convierte en un gesto que, cito a Arellano, degrada burlescamente al personaje. Fin de cita. Ahora bien, el entremés del retrato vivo acaba en uno de los bailes, cito a Lobato, más conocidos de la época, el baile del villano, que se mezcla con el de la rueda, de origen folclórico, que acompañaba las canciones infantiles de corro. Fin de cita. El final, con todos los personajes rodeando al retrato y remendándolo, es el punto culmen de la trama, en el cual todos los burladores actúan en conjunto y tanto el marido como la esposa cantan el castigo que debe dársele, cito, a quien es simple y los celos conoce, y a quien da celos y finge cariños. Fin de cita. Esta última imagen en escena refuerza la idea de un sistema centralizado en donde el centro de la risa es el retrato. En conclusión, desde la aparición inicial de Cosme, como su propio retrato, hasta el final donde se revela el engaño, el hombre no deja de ser el foco de atención. La verdadera función cómica de todos los objetos y personajes en escena cobra sentido y mueve a la risa, hasta que estos interactúan en torno al retrato vivo con ánimo burlesco. Todos llevan una misma dirección, la salida y participación de cada personaje va aumentando la comicidad hasta el estallido final con el baile. Según el diccionario de autoridades, un retrato es, cito, la pintura o efigie que representa alguna persona o cosa, fin de cita. Covarrubias lo registra como, cito, la figura contrahecha de alguna persona principal y de cuenta, cuya efigie y semejanza es justo quede por memoria a los siglos venideros, fin de cita. La solemnidad de conservar la representación o figura contrahecha de alguien se satiriza en el entremés. Todos los elementos analizados, tanto vestuario, objetos de utilería de personaje, etc., contribuyen a convencer a un hombre de que se ha convertido en su propio retrato y al público a reconocer el engaño y formar parte de él al tiempo que se ríen por lo ridículo de esta situación. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia. Contamos con la participación de Jesús Martínez Villarreal, licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Entre sus principales intereses académicos se encuentran la narrativa y el trato áureos, el trato mexicano del siglo XX y la obra de Quevedo. En esta ocasión nos presenta su ponencia titulada Recursos estructurales, lingüísticos y espectaculares para la generación de comicidad en la Polilla de Madrid
de Quevedo. Jesús, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias Camila. Bueno, me sumo a las felicitaciones y los agradecimientos infinitos al comité organizador por afrontar el reto de hacer un congreso de estas características, pese a todo, ¿no? Y gracias a ustedes porque pues por eso estamos aquí. Y evidentemente muchas gracias a los asistentes que se están tomando el tiempo para acompañarnos y escucharnos. Sin mayor dilación, doy lectura a mi texto. Con frecuencia, los estudiosos que se han ocupado de la producción entremesil de Quevedo han insistido en que éste comparte temas, figuras, situaciones y juegos lingüísticos con otras de sus obras satíricas y burlescas, tanto narrativas como poéticas. Asimismo, esta línea de investigación generó la identificación, devenida de lugar común de la crítica, de la inventiva verbal como la principal aportación de este corpus al teatro breve. Aunque acertadas en términos generales, estas consideraciones han derivado en un acercamiento parcial a los entremeses, pues no advierten de su compleja construcción ni de la explotación de recursos escénicos con fines cómicos y espectaculares realizada por don Francisco. Luego, tampoco dan cuenta cabal de la calidad dramática de estas composiciones. Conviene recordar que el teatro se distingue genéricamente de otros discursos por la relación dialéctica y semiótica establecida entre los textos dramático y espectacular. El primero de ellos, indica García Álvarez, implica todo lo que vemos en escena, la temática, la historia, etc. El segundo, cuya función consiste en potenciar al anterior, informa sobre la gestualidad, los gestos y los movimientos que los actores deberán realizar, así como del dinamismo de la acción. Así pues, para la comprensión y el disfrute completos de las obras dramáticas áureas, especialmente de las entremesiles, donde el aparato gestual y espectacular está encaminado a generar la risa en el espectador, resulta necesario, como advierte Aurelio González, concebirlas como textos escritos para ser representados y atender su configuración escénica. Durante los últimos años han aparecido nuevas vertientes críticas que, evitando verlas como una simple extensión de la literatura satírico-burlesca del polígrafo madrileño, procuran estudiar las piezas entremesiles a partir de sus peculiaridades genéricas, tanto temáticas como estructurales, del análisis de sus elementos cómicos y de la comparación con las creaciones de otros ingenios entremesistas. Asimismo, se ha comenzado a prestar mayor atención a obras quevedescas de otros géneros breves, especialmente del baile, y se trabaja con miras a dar una forma definitiva al catálogo dramático de don Francisco. En síntesis, estamos atestiguando el surgimiento de un nuevo enfoque crítico en torno al teatro de Quevedo, del cual nuestra investigación busca formar parte. La presente comunicación pretende describir los recursos estructurales, lingüísticos y espectaculares involucrados en la generación de comicidad en el entremés de la Polilla de Madrid, con la finalidad de mostrar la complejidad estructural de la pieza, en tanto involucra una forma de teatro dentro del teatro, evidenciar la importancia del sistema didascálico en la producción del humor y del dinamismo escénico, así como señalar cómo los elementos espectaculares potencializan los lingüísticos con el objetivo de ocasionar la risa en el público. Con esta investigación se busca desmontar la idea de que lo único importante en los entremeses quevedescos es el lenguaje. Asimismo, se intenta patetizar la calidad de la Polilla de Madrid como composición teatral y, con ello, contribuir a la revaloración del genio dramático de don Francisco. Primer subapartado se titula El uso del recurso metateatral y la estructura fundada en la iteración. En la Polilla de Madrid, una burlona conocida como la Pava desea pasar por señora de tres saltos, con el objetivo de rapiñar los bienes de sus galanes. La pícara se finge vizcaína, se pone el nombre de Elena Origuri Jaramillo y viste a su madre y hermana de dueñas, a su rufián de escudero. Ya en sus respectivos papeles, esto en el nivel metadramático, los personajes afirman estarse preparando para ensayar una comedia. Frente a los galanes, los falsos nobles comentan la carencia de alguna indumentaria requerida para llevar a efecto el ensayo anunciado, con el propósito de instar al invitado en turno a colaborar en efectivo una especie con el proyecto teatral. Tras despojarlo de sus bienes, los rufianes se libran del incauto, haciéndole creer que una nueva e imprevista visita ha llegado a la puerta, invitándolo a asistir al ensayo programado para más tarde. Al final de la pieza, cuando los galanes acuden a dicha cita, encuentran efectivamente la realización del ensayo de la comedia burlesca intitulada El robo de Elena, que es otra significación engastada ubicada en el mismo nivel teatral al que pertenece la representada por Elena y compañía. Aunque pronto descubren que no se trata del ensayo que ellos esperaban. Entonces los galanes comprenden que el robo de Elena en realidad ya se escenificó ante sus ojos, que han sido los espectadores de la comedia engaño urdido por la pícara y compañía, quienes para entonces ya han huido.
El embuste puede verse como una forma de teatro dentro del teatro. Según el esquema metateatral propuesto por Alfredo Hermenegildo, el grupo de rufianes desempeña la función de mirados, personajes que conscientemente adoptan un comportamiento que no es el propio de sus papeles en la obra marco. Los galanes, por otra parte, se ubican en la posición de mirantes, se vuelven espectadores dentro de la misma obra de los personajes mirados. Finalmente, los espectadores lectores del entremés, en tanto pueden ver a ambos grupos desde fuera, ocupan el rol de archimirantes. Debido a los intereses del presente trabajo, no se pretende ahondar en todas las implicaciones de la metateatralidad en esta pieza, sino limitarse a exponer su operatividad en relación a la producción de la risa en el espectador lector. La comicidad estriba en el desarrollo de la burla hacia los galanes mediante la escenificación de la obra metateatral. Mark Bitze define la burla como, cito, una estructura narrativa en que impera una relación de fuerza entre un agente y un paciente, un agresor y un agredido, un engañador y un engañado, etc. Fin de cita. En este caso, la burla consiste en la estafa perpetrada por los mirados engañadores a los mirantes engañados. El recurso metateatral, además, permite convertir al auditorio en copartícipe del embuste. El teatro dentro del teatro, como otras formas productoras de una ruptura en la realidad dramática, permite a los personajes mirados revelar al público de manera rápida, dinámica y eficiente sus verdaderas intenciones. Al evidenciar la planeación de su engaño, el grupo de mirados entabla una burlona complicidad con el de archimirantes. El espectador lector sabe que los nobles realmente no lo son. Ese conocimiento afilia a ambos sectores y les permite convertir a los ilusos pretendientes de Helena, es decir, al grupo de mirantes, en el blanco común de sus burlas. El argumento de la obra enmarcada, además, involucra elementos estructurales y escénicos que contribuyen a la generación de comicidad. El núcleo del entremés está construido a partir de la triplicación del efecto cómico, denominada así por Asensio, es decir, la repetición en 3 ocasiones de la llegada de los galanes y su subsecuente estafa. Primero don Alejo, acompañado de Mondoñedo, luego don Gonzalo, quien, aunque no aparece en escena, deja algunas huellas con Carralero, y finalmente don Lorenzo y don García. Esta estructura, como se verá enseguida, produce un vertiginoso desarrollo de la acción, una gradación ascendente cómica a partir tanto de la reiteración de la burla como de graciosas variaciones lingüísticas y del incremento de acciones y movimientos en el tablado. Segundo subapartado, justamente recursos lingüísticos. En la consecución de la gradación mencionada, resultan necesarios los recursos lingüísticos. Uno de ellos corresponde a la curiosa invención de los impertinentes visitantes a cargo del escudero Villodres. Elena encomienda a este la tarea de notificar la venida de, cito, visitas de títulos bienquistos, fin de cita, con la finalidad de expulsar a los galanes una vez les ha sacado los bienes. Con cada iteración de la burla, la lista de títulos y nombres va incrementando, tanto en cantidad como en exageración. Tocan a la puerta en el orden siguiente. Cito, el primero es el duque. Así, nada más, el duque. Luego, en la segunda tanda, Villodres inventa los siguientes nombres. Don Luis Machucha, el marqués, y don Cosme de Minchaca, y aquel comendador de Calatrava, Hans Herr Gendrón los acompaña. Y en la tercera y última visita, Villodres inventa los siguientes nombres. Los marqueses, los condes, don Anselmo, don Donís, don Ramiro, don Potasio. Fin de cita. De la simplicidad del duque innominado pasamos a la extrañeza del cacofónico nombre de quien acompaña al marqués Machucha, a Minchaca y al comendador de Calatrava, cuyo nombre el escudero tampoco apura, y luego a la importancia y pomposidad de los postreros visitantes. Esta urgencia de Villodres por presentar nombres novedosos resulta muy cómica. Existen además recursos lingüísticos cuya eficacia en la generación de comicidad depende más que de la estructura de la pieza, de su relación con los contextos histórico, social y literario. Bajo esta categoría está la onomástica de los personajes, otorgada por Helena al repartir los papeles a sus zampescos compañeros. En Villodres, nombre que recibe el rufián Carralero, se juega con la terminación, pues el vocablo odre refiere a los recipientes para beber vino y, por metonimia, funciona como sinónimo de borracho. El nombre del personaje de Luisa, doña Aldonza de Chirinos, es nombre connotado de prostituta. Pequeño paréntesis, aquí habría que citar justamente un fragmento de la carta de Escarramán a la Méndez, también obra de Quevedo, en donde se enlistan los siguientes nombres de prostitutas. Cito, a la Pava del Cercado, a la Chirinos, Guzmán, a la Zoila y a la Rocha, a la Luisa y la Cerdán. Todos estos nombres de prostitutas. Entonces tiene esa connotación. Ay, me perdí un poco.
La madre de Elena actúa de doña Onofre de Camargo. Camargo es nombre de un pueblo de Cantabria, en las montañas, y su mención sirve para producir la tópica burla a los montañeses vizcaínos que tendían a considerarse hidalgos. Finalmente, la pava decide llamarse Elena Uriguri Jaramillo, nombre que permite establecer varias relaciones y juegos. En primer lugar, contribuye a la burla dirigida a los vizcaínos. Ya había dicho antes que justamente ella adquiere estos apellidos porque sirven para fingirse vizcaína. En segundo lugar, el nombre de Elena posibilitará el chiste dilógico en el sintagma el robo de Elena, pues con él se alude al mismo tiempo, en primer lugar, al título de la comedia burlesca representada al final del entremés, el que les digo que es otra obra engastada hacia el final de la pieza, que es a su vez una parodia del episodio correspondiente a la captura de la Elena troyana a manos de París. En segundo lugar, al robo llevado a cabo por Elena Uriguri, al robo como tal, al engaño. En tercer lugar, bien podría ser una referencia a la hija de Celestina de Salas Barbadillo, una novela con la que el entremés parece establecer relaciones intertextuales, pues ambas obras comparten el contexto ampesco y los personajes rufianescos y engatusadores. Y la versión de esta novela, la segunda versión, perdón, de esta novela se intituló La ingeniosa Elena y se publicó en 1614. Entonces, hay una referencia ahí, parece haber referencia al nombre, y además también las fechas coinciden, porque la novela se publica en 1614 y el entremés se fecha aproximadamente en 1624. Eh, Finalmente debe reseñarse un recurso lingüístico humorístico, las advertencias dirigidas por Mondoñedo a don Alejo sobre la peligrosidad de las dueñas tomajonas. Estas resultan cómicas por sus alusiones maliciosas e ingeniosas. En un primer momento, Mondoñedo moteja a su amigo de homosexual, pues alude que, cito, siendo hombre se precia de tomado. Sin fin de cita. Luego le coloca el apellido Breva, que en el contexto refiere a su blandura para ser estafado. Y hacia el final de su estancia, Mondoñedo parodia un epitafio sepulcral para indicar que no hay escapatoria del embuste, que don Alejo está plenamente perdido. Cito este gracioso epitafio: aquí yace sin plumas y pelado. Dio el escudero pútrido en los huesos, con agradecimiento de criados. Murió sin habla, confesó por señas de un pensamiento que le dio de dueñas, y pues parido de las dueñas yace, requiesta de indueñas, mas no impase. Fin de cita. Estas graciosas apostillas, complementadas con temblores y demás gestos que comuniquen el miedo y la animadversión del personaje hacia las mujeres rapativas, otorgan relevancia a la participación de Mondoñedo en la generación de comicidad. Finalmente, llegamos al tercer subapartado: funciones del sistema didascálico en la generación de la risa y del dinamismo escénico. El sistema didascálico participa de la creación de dinamismo y comicidad a partir de sus instrucciones proxémicas, gestuales y de vestuario, esencialmente dirigidas a los sirvientes, villodres y las dueñas. El argumento de la obra engastada insta a dicho dinamismo, puesto que la servidumbre tiene por tarea llegarle a su ama, cito, con recado de títulos fingidos y visitas de grandes apellidos, fin de cita. Conforme la acción avanza, sus irrupciones aumentan, tanto en número como en velocidad. Así, hacia el final de la pieza, Elena dice en aparte, cito, villodres, enmondando estas dos fatriqueras, entra con tropezones y carreras. Fin de cita. La rapidez resulta tan vertiginosa que el escudero tropieza. Cito, Carralero exclama, quebradome una pierna. Fin de cita. La aparatosa caída, final climático para su secuencia de desplazamiento sobre las tablas, acompañada de la insinuación de que está borracho, Elena le dice, vos estás muy temprano, muy taberna. Fin de cita. Debió mover a carcajada. Las constantes irrupciones de las dueñas generarían similar efecto. La gradación resulta perceptible aún en la aparición de objetos, como las monedas y las joyas que Elena sonsaca a los galanes. El primero de ellos, don Alejo, solo reparte dineros a Carralero y doña Onofria y promete comprar 20 varas de tela. El segundo, que nunca vemos en escena, entrega a Villodres, quien debe descubrirlos con donaire según didascalia implícita, botones esmaltados, cadenas de oro y manillas, y apretador y rosas. Finalmente, dos galanes regalan a la buscona puntas para saya, 10 sortijas en tabla, gargantilla y una joya con forma de cabritillo, que ya el animal de quizá un cabrito alude o podría tener una connotación también ahí de infidelidad.
Esta vertiginosa gradación ascendente motriz nos conduce a un momento climático de auténtico paroxismo cómico en el que Villodres le pide a Helena, cito, refrescar esta codicia en este oro y joyas que amontonas, pues que son el Jordán de las busconas. Fin de cita. La comparación entre el montón de riquezas obtenidas y el río Jordán, amén de aludir a la creencia popular de que éste rejuvenecía, indica la forma en que deben aparecer joyas y dineros, así como los movimientos que Villodres tiene que hacer. El codicioso escudero debería abrazar, extasiado, los tesoros y luego zambullirse en ellos, haciendo movimientos que mueven a los de un nadador. Este momento ilustra la codicia de los rufianes y constituye el final esperado por los archipirantes, la conquista del botín conseguido por medio del embuste. En suma, la diégesis de la comedia-engaño, ingeniado por Helena, otorga dinamismo escénico, pues insta a las constantes salidas y entradas de personajes, no solo de los sirvientes, sino también de los pretendientes de la pícara. Este aumento de actividad motriz implica un vertiginoso desarrollo de la acción, cuyo desenlace consiste en un momento climático, emocional y cómico. Ya para concluir, La Polilla de Madrid resulta una pieza dramática compleja, en tanto involucra una forma de metateatralidad. Por otra parte, este artificio cumple una función cómica. Su uso permite que los personajes mirados revelen sus verdaderas intenciones al archimirante, el espectador lector, y que por ende se produzca una burlona complicidad entre ellos, que los lleva a convertir a los personajes mirantes en el blanco de su risa. Por otra parte, la estructura basada en la iteración resulta cómica debido a la gradación ascendente conseguida a partir de recursos lingüísticos y espectaculares. Ha quedado demostrada la enorme importancia del sistema didascálico en relación con el otorgamiento de dinamismo y comicidad escénicos. Las didascalias proxémicas y gestuales de los personajes sirvientes, concretamente de Villodres, posibilitan la gradación cómica escénica que devendrá en un momento de paroxismo risible. También se ha evidenciado cómo los elementos espectaculares dan sentido y potencian a los lingüísticos, lo que ayuda a desmontar el juicio de que lo único importante en el teatro quevedesco es la palabra. Este entremés, acaso uno de los mejores de su autor debido a la complejidad estructural y a la efectividad para generar la risa, demuestra el talento de don Francisco como dramaturgo. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y para concluir estas participaciones, contamos ahora con la ponencia, la creación de Joaquín Vázquez Núñez, estudiante de séptimo semestre de la carrera en Lengua y Literatura Hispánicas en la FE Zacatlán. Es amante de los videojuegos y fanático de los Steelers. En esta ocasión nos acompaña con su creación titulada Escenario. Bienvenido, Joaquín. Adelante. Muchas gracias, Cami. Antes que nada, quiero agradecer, igual que Jesús, a los chicos del comité que organizaron este evento, que lo hicieron posible a pesar de las situaciones raras que nos acontecen en este año. Bueno, voy a leer mi cuento. Escenario. ¿Han ido alguna vez al teatro? Probablemente sí. Yo lo he hecho. Como cada fin de semana, desde hace ya algún tiempo, me dirigí a la delegación Coyoacán para verla actuar una vez más, en aquel pequeño recinto, pero siempre tan lleno de magia, allí donde la temporalidad no existe. ¿Cuántas veces no la había visto transformarse ahí arriba? En pirata, en hada, en princesa, en algún personaje de época, hasta en un ratoncillo parlanchín y comelón. En mi trayecto le compré unas flores, mismas que ya le debía desde aquella primera tarde que la vi. Como de costumbre, llegué con antelación al teatro, hora y media antes de que diera inicio la función, así que fue el centro de la delegación para pasar el rato. Sentado frente a la bellísima fuente de los coyotes, contemplaba absorto las gotas de agua, puras y cristalinas, reflejando los rayos del sol, cuando el ruido de un organillero atrajo mi atención. Las notas que producía aquel instrumento flotaban en el aire, inundando la plaza aquella tarde de domingo. Miré el reloj para saber la hora. Solo faltaban 15 minutos para que diera inicio la función. Yo ya era bien conocido por los integrantes del teatro. Algunos se habían convertido en mis amigos y pues claro, ¿cómo no iban a conocerme si frecuentaba todas las obras que ahí se presentaban, aunque yo solo la viera ella? Compré mi boleto para ingresar y unas cuantas cosas más en la dulcería para disfrutar unas 2 horas de su encanto en escena. Tercera llamada. Comenzamos. Y la magia comenzó. Yo ya no estaba al sur de la ciudad, metido en un teatro. Ahora estaba en Londres, a finales del siglo XIX, en la habitación de 3 hermanos que jugaban a los piratas, mientras sus padres se alistaban en la habitación contigua. Y ahí estaba ella, tan hermosa como siempre, haciendo de madre de los niños. La obra continuó.
Llegué a la tierra de nunca jamás, bailé con indios y me enfrenté a piratas. El telón cerró y las luces se encendieron. Yo estaba de vuelta en mi asiento de aquel pequeño teatro. La esperé afuera para darle su regalo y felicitarla por su trabajo. Y bien, y bien, pues me ha resultado fantástica, en especial por una actriz. Siempre dices lo mismo. Después de tanto, ya deberías saber mi respuesta. Caminamos un rato por la plazuela del centro de Coyoacán, recordando aquellos años en los que ella se iniciaba en las artes teatrales y yo comenzaba mi primera novela. Nos distanciamos cuando me fui a España, igualmente ella abandonó el país cuando tuvo oportunidad. 15 años pasé sin saber de ella, y lejos de mi tierra amada. La plática había sido tan amena que ni siquiera nos dimos cuenta que ya había oscurecido. La acompañé de nuevo hasta su auto, pues ya era tiempo de volver a casa. ¿Te veré de nuevo?, dijo ella como si no supiera la respuesta. Tal vez sí. Y así, como dos mitades de una manzana que se separan, solté su mano y la dejé ir. Aquella vez fui la última vez que la vi, pues esa misma noche un conductor en estado de ebriedad chocó su auto con el de ella con resultados fatales. Ahora en mi buró reposa una caja con un anillo que nunca le di. Muchas gracias. Perfecto, Joaquín, muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Se les invita a los espectadores por Facebook que si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle a alguno de nuestros participantes, adelante. Mientras tanto, Diana, me gustaría preguntarte por qué elegir ese autor, qué te motivó a hacer dicho trabajo. Bueno, el asunto con el Teatro de Moreto es que, de hecho, esta ponencia formó parte de mi proyecto terminal de licenciatura y bueno, me acerqué a Moreto porque creo que no está lo suficientemente estudiado como se debería, lo catalogan siempre como un segundón y bueno, frente a Calderón, frente a Cervantes y frente a Lope de Vega. Entonces, creo que de verdad necesitamos acercarnos un poco más al Teatro de Moreto, a toda su producción. Su producción es impresionante, es demasiado grande como para que haya muy pocas ediciones críticas, muy pocos estudios críticos. Apenas la única edición completa de sus obras breves, por ejemplo, salió en 2013, entonces es demasiado reciente y si revisamos hacia atrás, las ediciones consisten en tesis doctorales y una que otra por ahí donde pues la más conocida pieza de larga extensión es El desdén con el desdén y El lindo don Diego y hasta ahí conocemos de Moreto. Entonces es mi trabajo es como un intento de sacar un poco más a la luz la brava mina, como mencionan en algunos eh, artículos de Moreto, citando un poco a Agustín Castañeda. Entonces es esto. Muchas gracias, Alejandra. Pues aquí tenemos varios comentarios que han hecho por Facebook. Elena CG, felicidades a los ponentes. Estuvo muy interesante su participación. Viviana Hernández también le comenta a Joaquín que fue una creación muy bonita. Y bueno, ahora una pregunta para Jesús. ¿Por qué elegir dicha obra de Quevedo? Pues, a ver, de entrada a Quevedo, pues un poco por lo que dice Granjeno, ¿no? El tema este de que hay pocos estudios críticos, vi por ahí una oportunidad para acercarme a un entremesista importante. A ver, es un autor importante, Quevedo, ¿no? O sea, muy, muy conocido, pero curiosamente, justamente por eso, tal vez el teatro también no ha tenido no ha recibido la atención que merecería. Entonces, pues un poco por eso me acerqué a Quevedo. Y luego a este entremés, porque, pues eso, ¿no? Lo que intenté demostrar la, en la ponencia y demás y también en mi tesis de licenciatura, que igual este trabajo se desprende de ese trabajo más extenso, que Quevedo en realidad sí tiene este genio dramático. Se ha dicho que sobre todo su principal aportación está en el lenguaje, o sea, así como si el lenguaje tuviera vida propia, no sé. Y no, o sea, precisamente Quevedo también es consciente de que está escribiendo o cultivando un género nuevo, un género distinto a la narrativa o a la lírica,
y entonces también es consciente de todo lo que implica el teatro, ¿no? En cuanto a lo gestual, lo que sí, esta polifonía, ¿no? De signos que tenemos en el teatro. Entonces, creo que este es uno de los entremeses que mejor funcionan en ese sentido, en cuanto a que es como muy vigente la comicidad de este entremés, es decir, aunque no entiendas o igual no sepa un lector del siglo XXI el tema de los vizcaínos, por ejemplo, o no acabe por entender alguna u otra referencia, el mero embuste planeado, la burla como tal, funciona muy bien para generar comicidad, ¿no? Entonces, a diferencia de otros entremeses, creo que tal vez sí son un poquito más crípticos ¿no? Para entenderle. Por ejemplo, justamente en la tesis trabajo el de la destreza, que es como completamente lo contrario. Uno lo lee y dice, what the, o sea, ¿qué demonios? No, porque se entiende, pero como es como que Quevedo crea ese entremés a partir del léxico especializado de la esgrima científica, que era una escuela de esgrima de la época, ¿no? Uno no acaba, necesitas un montón de notas al pie explicándote cada uno de los términos para llegar a entender como no el juego que está haciendo conceptista, el juego conceptista que está haciendo Quevedo ahí. A diferencia de aquel, no necesita tantas notas para entender, para reírte, o sea, te da risa como mucho más fácil. Y además eso, me gustó mucho que el tema este de la metateatralidad que tiene, ¿no? Que es de los pocos entremeses de Quevedo que tiene tal cual la inserción de teatro dentro del teatro. A ver, no es que no haya metateatro en otros entremeses, pero es de un tipo distinto. Acá es tal cual el teatro dentro del teatro, y Quevedo realmente sí lo lleva como a otro nivel. Diferentes Cervantes, no voy a decir que uno es mejor que el otro ni nada, pero por ejemplo, ¿no? Cervantes y Quevedo es interesante como entremesistas compararlos, porque justamente ellos tienen igual, ¿no? Entremeses metateatrales, pero incluso ahí tienen sus diferencias, eh, y lo curioso es que ambos funcionan. O sea, son diferentes, pero ni uno mejor que el otro, simplemente funcionan y demás. Entonces, me parece un entremés muy complejo y muy divertido, y me gusta mucho. Entonces, por eso lo trabajo. Perfecto, Jesús, y creo que en tu ponencia se refleja muy bien eso. Tenemos una pregunta para Joaquín de Keida del Rayo. ¿Por qué decidiste darle un final trágico y qué te inspiró a inscribir tu cuento? Muchas gracias. Bueno, contestando la primera pregunta de por qué un final trágico, y va un poco después a contestar la segunda pregunta. Yo sigo un poco lo que es la filosofía de Cortázar, que dice que un cuento debe ganar por nocaut porque la novela gana por puntos. Entonces, yo construyo todo mi cuento en un ambiente, en una atmósfera que uno puede planteársela como romántica, como lo ideal, y el giro que yo hago hacia el final del cuento es precisamente eso, es jugar yo con mi lector, con mi receptor, para atacarlo directamente en la emoción y que el cuento le llegue a los sentimientos, a lo más profundo de su corazón. Y lo que me inspiró precisamente este cuento es el hecho de que cuando yo lo escribía, yo leía a Cortázar durante ese tiempo, específicamente el cuento de Botella al Mar, del libro de la antología de Deshoras de Cortázar, en el cual él escribe una carta a Glenda Jackson, una actriz de nacionalidad inglesa. Y también mis frecuentes aventuras que tuve hacia los teatros del sur de la Ciudad de México durante unos 2 años, y mi afición sobre todo esta parte de las artes teatrales. Muchas gracias, Joaquín. Pues ahora les vamos a comentar la frase del día, que es encontrar el. Estén muy atentos a todas las ponencias que van a estar a lo largo de la semana, porque vamos a seguir dando las frases para que puedan participar en esta rifa. Bueno, es así como damos por concluida esta increíble mesa, pero pues no sin antes invitarlos a que sigan las transmisiones de las demás ponencias a lo largo de la semana. Les recordamos igualmente que la mesa 2, patas, patitas, patotas, comienza a las 2 de la tarde y es presentada por nuestra querida Fernanda Loe. Ponentes, muchas gracias. La verdad es que sus trabajos estuvieron increíbles. Gracias por ser parte de este aniversario. Felicidades a todos. Y espectadores, sigan pendientes de todas las
pues las sorpresas que les tenemos, porque la verdad es que este quinto Eneri es grande y es con muchísimo amor para todos ustedes.